Bienvenidos y bienvenidas a cada una de las personas que están aquí hoy en este conversatorio sobre maltrato y violencia sexual contra la infancia. El mismo, como ya sabían, es organizado de forma conjunta por ARALMA, la Defensoría de los Derechos de Niños de Misiones y el Sindicato de Amas de Casa de Argentina, SACRA. ARALMA, como ya todos saben, lleva adelante la acción permanente La Voz de la Infancia, mientras que desde Misiones continúa la campaña Todos Somos Defensores. Ambas iniciativas acompañan el 40 aniversario de SACRA. Bueno, la idea es poder dar algunos acercamientos acerca del maltrato y la violencia sexual padecida por bebés, niños, niñas y adolescentes. En Aralma, nosotros decimos bebés no porque no estén incluidos en las definiciones de niños, niñas y adolescentes, sino porque son el rango etario más invisibilizado que padecen diferentes formas de violencia, ¿no? Desde la violencia sexual, los malos tratos, hasta la trata, ¿no? Y ahora con el caso Loan que se puso de manifiesto, digamos, la compra y venta de niños que sigue tan vigente en Argentina. Los bebés son uno de los sujetos como más violentados también en ese aspecto. Empecé buscando algunas cifras para poder compartir que me parecen importantes porque cuando nosotros hablamos de maltrato y violencia sexual, en general no podemos vislumbrar la magnitud del problema en el mundo y en Argentina en particular, ¿no? El último informe que hizo The Economist Impact a pedido de una fundación que es Ignite Philanthropy se llamó Fuera de las Sombras. Ese informe reveló que alrededor de 400 millones de bebés, niños, niñas, adolescentes son explotados y abusados sexualmente por día en el mundo. Es una cifra escalofriante, pero es real. En Argentina tenemos algunos datos que se tomaron de 2017 a 2022 como para tomar una franja de años importante y fue que los registrados, que son los niños, niñas y adolescentes que lograron denunciar los hechos de violencia sexual, fueron 14.424 niños y niñas adolescentes víctimas de violencia sexual. Aclaro esto porque solo el 5% de las víctimas logran realizar una denuncia judicial. Después hablamos además quiénes llegan después de esa denuncia a un juicio contra el agresor. Ahora en 2023, la Oficina de Violencia Doméstica de la Suprema Corte de Justicia emitió este informe fundamental, que es que en Argentina también los casos de violencia, ellos lo llaman violencia doméstica, nosotros preferimos decirle violencia intrafamiliar porque involucra también la violencia de género. La violencia de género, nosotras la pensamos como una forma también, no solo de maltrato hacia la mujer, sino una forma de maltrato infantil. Así que en el año 2023 se involucraron 5.391 niños, niñas, adolescentes afectados por esta forma de violencia, ¿no? De esos 5.391 niños, niñas, adolescentes afectados, la mayoría, el 52%, eran de hasta 8 años de edad. Son cifras muy importantes para quienes trabajamos con la infancia, porque en Argentina no hay campañas de prevención de los malos tratos y la violencia sexual. Entonces, cuando aparece alguna estadística, por más que sea menor y sea chiquita, como en este caso, que solamente las personas que denunciaron en 2023 y la Corte Suprema pudo vehiculizar, digamos, estas denuncias, ya es un paso adelante que pudimos dar para empezar a pensar la magnitud del problema que tenemos. Pero esta, por supuesto, no expresa la real magnitud del problema. El 59% de los niños que sufre violencia diaria o semanalmente. El 80% de los casos de manos de sus progenitores. 68% padres y 32% las mamás. 96% fueron víctimas de maltrato psicológico y emocional, el 34% de maltrato físico, el 9% de los denunciantes, estoy hablando solo de esos 5.391, fueron víctimas de violencia sexual. La OBD lo que dijo es que el 37% de estos casos denunciaron estaban en una situación de altísimo riesgo o alto riesgo.
Eso es importante porque en general como pasa con las mujeres, que lo sabemos todos, ¿no? Hay una denuncia y quizás hay un botón de pánico, pero el asesino, digamos, el agresor, llega después a la víctima y finalmente termina en la violencia extrema, que es el feminicidio, ¿no? Con los niños es muchísimo peor. Primero porque no hay hay botones de pánico, muy pocos, pero que se ponen o restricciones a los niños, muy pocos en Argentina, para la magnitud del problema que padecen los niños, porque el maltrato infantil y la violencia sexual son crímenes que están muy ocultos y encubiertos en general por el ámbito intrafamiliar. Después tenemos maltrato dentro de los ámbitos institucionales, que también son muy encubiertos, por supuesto, por las autoridades de esos institutos. Entonces digamos, de los grupos etarios se los llama en criminología las víctimas determinadas, porque son las víctimas de más alta vulnerabilidad. El primer caso que se denunció por maltrato infantil que fue en 1874. La niña fue Mary Ellen Wilson. Fue una niña que la madre estaba en una situación de extrema pobreza y tuvo que abandonarla, ¿no? Dejarla en lo que podríamos hoy pensar en un orfanato. No era un orfanato, había enfermos, enfermos mentales, enfermos de pestes y niños. Estaba todo bastante mezclado en Estados Unidos y era bastante difícil y realmente muy violento, ¿no? Pero en 1869 la dan en una adopción totalmente irregular, que ya, digo, había, digamos, mecanismos legales de adopción, se la dan a una familia que se llaman McCormack. Ellos empiezan a maltratar a esta niña desde muy pequeñita, a los 2 años, golpes, quemaduras, cortes, azotes, la ataban, la mojaban, bueno, no le daban de comer, estaba en estado de desnutrición. Y una vecina empieza a sospechar que pasa algo e intenta ayudarla, pero no existían, y traigo este caso por esto, no existía una ley de protección del maltrato infantil, no existía. Ni en Estados Unidos, que es el país pionero, ¿no? En maltrato infantil en relación a legislación, digo, ¿no? Esta chica, digamos que era como era una trabajadora social, empieza a buscar la forma y se encuentra con Henry Berg, que había logrado una ley del maltrato animal. Había visto en la calle cómo golpeaban severamente a un caballo y había logrado hacer una legislación del maltrato animal. Entonces, con esa ley logran salvar a la nena, la pueden sacar de la casa y protegen a la niña. Pero digo, esto es tan simbólico como para decir, primero una ley de protección animal antes que una ley de protección infantil. Para entrar un poquito en violencia sexual, porque voy a darles como lo que pueda, como un picadito de lo que pueda yo hoy contarles. En la región, según los datos de UNICEF, que cambiaron, era 1 de cada 3 niñas y 1 de cada 13 varones, ahora los últimos datos son que 1 de cada 6 niñas y 1 de cada 10 niños varones ha sufrido violencia sexual. La mayoría de los casos son perpetrados por el entorno familiar. Acá UNICEF utiliza el concepto abuso sexual infantil. Nosotros decimos violencia sexual contra bebés, niños, niñas, adolescentes. ¿Por qué? Porque el abuso significa el mal uso o uso indebido de un objeto. Y estamos hablando de sujetos, de derecho y de deseo, ¿no? Y de infantil, esto ya lo enseñó Eva Giberti, Rosana, te acordarás, de infantil, el abuso sexual, la violencia sexual, como le decimos nosotros, no tiene absolutamente nada. Así que tomamos estos datos, pero esta conceptualización, pero nosotros la cambiamos. Y para poder mostrarles lo que puede ocasionar la violencia sexual en un niño por su inmadurez y su indefensión, les voy a mostrar un video, a ver si lo puedo reproducir. Kijk, door Fai liefdeshart degenrollen, een fles openen, vliegen meppen. Dan kan je omhoog brengen. Een plantenspeld. Lasso om koeien te vangen. Het overstaat van groenten. Voor je haren kan het ook gebruiken.
Saya idol deh jadi. Seven. Paling yang itu. Sí. How much? Sí, 40, 40. Yeah. Bonbon? 50 bonbon? Sí, yes, Bueno, es fuerte el video, tiene muchísimos años, bastantes años, pero bueno, trata de mostrar la inocencia, como dice ahí, ahora me recordé que lo hizo una compañía alemana, la inocencia de la niñez, lo que hacen, digamos, con un juguete erótico sexual y lo que en realidad pasa con la explotación sexual comercial. Digo, lo que veíamos es una niña explotada sexualmente. ¿Vieron cuando se dice prostitución infantil? Bueno, está mal dicho. El concepto es explotación sexual comercial, la utilización de los niños para la explotación, que ese es otro tema, digamos, que también es importante de poder conversar. Entre el 70 y el 85% de los delitos contra la infancia son premeditados. Esta es una afirmación fuerte en relación a la violencia sexual. No hay dentro de lo que se llama, mal llamado también el turismo sexual infantil, que es explotación sexual comercial dentro de ámbitos turísticos, eh, se habla, digamos, de cuando hay una oferta, entonces el viajero puede tomar esta oferta y agredir sexualmente a un niño porque lo contrata, digamos, ¿no? Que es una explotación, por supuesto, ¿no? Acá no hay ningún tipo de consentimiento. Pero ese viajero frecuente que puede consumir explotación sexual comercial, la explotación de un niño, de todas maneras es premeditado porque está primero informado acerca de la edad del menor de edad, digamos, del cuerpo, de la apariencia, está informado y decide, digamos, llevar adelante no solo una transgresión, sino un crimen gravísimo que afecta para toda la vida al niño o a la niña. Acá tengo como varios tipos dentro de la pedofilia, los tipos, quienes son los pedófilos que les interesan un rango de edades, los sebéfilos que les interesan los adolescentes, los pedófilos que tienen atracción por ambos. Pero lo que sí sabemos es que no hay un perfil del pedófilo. No existe un perfil psiquiátrico, psicológico de quién puede ser un pederasta o no. Una definición que a mí me interesa porque me parece que es como la más abarcativa es esta. Cualquier niño, niña o adolescente por debajo de la edad de consentimiento puede considerarse abusado sexualmente cuando una persona sexualmente madura ha participado o permitido su participación en cualquier acto de naturaleza sexual, tenga el propósito de conducir a la gratificación sexual de la persona madura. Y también, a mí me gusta agregar también a la gratificación que le da el poder sobre el otro, porque eso también tiene la violencia sexual contra los niños, ¿no? Acá tengo como varios datos que dio el 137, que la edad de los agresores, el 49% de los agresores están entre 18 y 40 años, el género de los agresores son de género masculino, el 89%, el 75% de los casos ocurre dentro del ámbito familiar, el 47% de las víctimas tienen entre 6 y 12 años, que es como la edad más sensible para estos casos, y donde sucede la violencia sexual, 53% de los casos en el hogar de la víctima. Ya sé, Sole, que me estoy pasando un poco de tiempo, me imagino, porque los videitos también, no soy yo, es el video. Eh, los niños en general, la narrativa en relación tanto a la violencia sexual como al maltrato, son pensados como objetos de alguna manera del mundo de los adultos. Entonces se los puede golpear, maltratar, como amar y tratar bien, ¿no? Están todas las formas, pero el niño, y a lo largo de la historia de la humanidad se ha demostrado que los niños son pensados no como sujetos, sino como objetos
hasta bueno, de tutelajes y de todas estas formas de malos tratos. Para derribar un poco de mitos, como les decía, 1 de cada 6 niñas, según UNICEF en el último reporte, y 1 de cada 10 niños padece violencia sexual. Se presenta en todos los niveles sociales, económicos y culturales. Es en el entorno familiar donde se producen la mayoría de los abusos. El 50% de los abusadores sexuales han llevado a cabo sus primeras conductas cuando tenían menos de 16 años. Y ahora, mañana vamos a hacer un vivo en Aralma del caso de 2 primas que están acusando a su tío, que es una persona del entorno duro, digamos, de la provincia de Jujuy. Entonces se les está haciendo muy, muy difícil el acceso a la justicia, y la violencia sexual comenzó cuando él era un adolescente, cuando tenía aproximadamente 17 años. Así que es importante también, digo, lo menciono porque es importante también evaluar la simetría de poder, ¿no? Porque un adolescente que pueda ser un pederasta realmente puede serlo y puede atacar a una niña como eran ellas de 4 y 5 años y hasta los 8 y 10, ¿no? Algunas características que se saben en el mundo de los agresores sexuales, que en general están casados y habitualmente son familiares, padres, hermanos, mayores, tíos, abuelos, allegados, profesores, curas, vecinos, lo que permite el fácil acceso a la víctima por la relación de confianza. En psicología nosotros decimos que siempre la violencia sexual termina siendo incestual, porque el agresor es del ámbito de confianza de la víctima, aunque no tenga consanguinidad con la víctima, y el niño, la niña, lo ve como una figura de afecto y de autoridad en su entorno. Entonces, por eso es muy importante ser un poco paranoico con esto, porque los números son alarmantes, ¿no? Y los niños y niñas no pueden quedarse en cualquier lado. Tengo un montón acerca de muchas formas de violencia sexual, pero estoy muy excedida. Si después quieren, lo vemos de nuevo, lo podemos repasar. Digo, la violencia sexual, como les decía, puede ser extrafamiliar o intrafamiliar. Eh, bueno, tengo cantidades enormes de indicadores, lo voy pasando. Y para decir algunas cositas de prevención primaria, secundaria y terciaria, que si quieren lo vemos después, como para estar más tranquila, la ESI, digo, para no. Y les quiero mostrar, sí, este videito que hicimos en Aralma, que es acerca de un caso real que lo convertimos en esta, en este video. Los niños abusados sexualmente necesitan nuestra ayuda para tener una segunda oportunidad. Les cuento esto, bueno, salí del formato
em, de pantalla general, nosotros presentamos 3 proyectos de ley para erradicar la violencia sexual y presentamos un proyecto de ley. Estos 3 proyectos están en la Cámara de Diputados y nos acompañan grupos de diputados hasta de diferentes bancadas. Y ahora se va a presentar uno de ellos dentro del Senado de la Nación y también presentamos otro que no nos acompañan todavía ningún político, ningún legislador, que es para crear un Ministerio de la Infancia en Argentina. Hace años lo venimos presentando hasta, bueno, creemos que, bueno, la infancia, como se darán cuenta por algo de lo que conté, no está en agenda nunca, y en este momento mucho menos, cuando el presidente de la Nación hace un chiste acerca de la violencia sexual y de un pederasta prófugo. Así que bueno, trabajamos no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, con algunos países de Europa en alianza para la erradicación tanto del maltrato como de la violencia sexual. Así que después les seguimos contando eso. Tenemos una petición en Change y esta es nuestra campaña, La Voz de la Infancia, por una infancia sin violencia, y ese es nuestro Instagram, Somos Aralma. Muchas gracias. Bueno, contarles que por mi paso desde el Sacra me ha tocado ocupar lugares que tienen que ver con la responsabilidad, pero siempre con esa mirada también desde el ama de casa, como lo dice Elia Vigo, nuestra secretaria de Misiones, y también nuestra secretaria nacional, la Pimpi Colombo, que seguramente debe estar escuchando. La verdad que el ama de casa siempre es el horcón de cada uno de los hogares, pero sabemos que los niños, niñas y adolescentes siempre terminan siendo las víctimas colaterales de alguna situación de violencia. Así que a partir de ahí contarles algunas de las acciones que llevamos adelante desde Misiones. Por un lado, una de las primeras acciones allá por el 2009 fue trabajar en los espacios de los rincones del Sapito, que eran estos espacios que creamos en conjunto. En ese momento era subsecretaria de Relaciones con la Comunidad, e hicimos acuerdos con mis compañeras del Sacra y con las delegadas del interior. Entonces teníamos unos espacios que tenían esa denominación, pero el centro, o sea, el corazón de este programa lo que buscaba era que justamente las mujeres no dejen de atender su salud porque no tenían con quién dejar a sus niños. Así nacen estos espacios con un sentido tan sencillo pero tan profundo, porque principalmente las mujeres del interior de nuestra provincia siempre optaban por quedarse con sus niños porque estaban en zonas muy alejadas y no atendían su salud. Entonces muchas veces ya llegábamos tarde. Fue la verdad que un gran trabajo, que lo hicimos en conjunto, pero a partir de ese trabajo nace una problemática porque decíamos, ¿qué más podemos trabajar? O sea, ¿qué más se veían? A partir de ahí empezamos a detectar las situaciones de abuso que los niños planteaban en esos espacios. Entonces empezamos toda una tarea allá por el 2009, 2010, de cómo abordar la temática del abuso, una cuestión que no gusta hablar, como decimos con Sonia muchas veces, pero que hay que tratarla. Nosotros, en nuestra provincia, el 95% es frontera. Tenemos frontera del lado de Brasil y también del lado del Paraguay. Entonces, como que culturalmente es muy fuerte, entonces había que romper esto de que no es cultural, de que el abuso es un flagelo y que es un delito, como lo trabajamos siempre con Eva Giberti. Entonces, a partir de ahí, logramos presentar, por supuesto, con el acompañamiento de las compañeras del Sacra, un proyecto de ley para que en la provincia contemos con una pensión para menores víctimas de delito contra la integridad sexual, que es una palabra que lo usamos porque es contra, porque es en contra de lo que sufre la niñez. Entonces, a partir de ahí, ¿pero por qué nace también la pensión? Porque las mujeres no tenían la libertad de hacer las denuncias, porque como decía Sonia anteriormente, el abusador es el sostén de hogar, porque en el más del 95% los casos se dan en el ámbito familiar.
Somos la única provincia que cuenta con esta pensión, que también se ha presentado en el Senado, también se ha presentado en el Congreso hace unos años, así que eso está circulando, porque en ese momento el diputado que lo presentó fue Cabral Arrechea, compañero nuestro, hoy ya no está, pero la verdad que se jugó por el proyecto, por supuesto con Elia y con todas las compañeras. Hicimos la presentación, en ese momento también acompañó el presidente de la Cámara de Diputados, el ingeniero Rovira, así que tuvo mucha fuerza y ese ejemplo, ¿sí? Quería hacerles esta introducción para poner en tema lo que venía hablando también Sonia, no olvidar que nuestra provincia hoy está siendo centro de debate por justamente situaciones de un legislador, que ya ex legislador, porque ya tuvo su desafuero, donde está siendo investigado por la justicia, no solamente misionera, también la justicia federal, por pornografía, por abuso. Entonces estamos todos en alerta con respecto a esta situación. Desde la Defensoría nos hemos presentado, por supuesto, con el juez que está llevando adelante los fundamentales de la Defensoría, es el ser contralor de las políticas que tienen que ver con la niñez y cuando la garantía de esos derechos está en riesgos. Entonces, hay niños y niñas que están saliendo a manifestar distintas situaciones, entonces, como Defensoría estamos acompañando. Nosotros desde la Defensoría tenemos diferentes programas y leyes de las cuales somos órgano de aplicación en el marco de lo que firmamos con las compañeras, tanto de Aralma como en Sacra, hablamos del mes de la niñez. Nosotros este año tenemos nuestra tercera edición de Explorando tus Derechos, que justamente tomamos como lema dos derechos fundamentales, que es el derecho a vivir en familia y el derecho a ir en una vida sin violencias, ¿sí? Esto lo vamos a estar llevando adelante el día 1 de septiembre acá en Posadas, en la Cascada, la Costanera, con más de 75 organizaciones, tanto públicas como privadas, que siempre decimos, somos parte del sistema de protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco de la ley 26061 y cerramos todas las acciones del mes de la niñez. ¿Y por qué tomamos estas dos leyes? Principalmente porque eh, la ley primera, que es el derecho a vivir en familia, implica la ley 2 número 36, que es el sistema de acogimiento familiar, que creo que ahí en Buenos Aires se habla mucho de la familia abrigo. Para nosotros acá es una ley que lo venimos trabajando fuertemente. Tenemos actualmente 28 familias, necesitamos más familias para poder lograr esto de que los niños no estén institucionalizados, que vivan en familias porque es un derecho fundamental. Y otra de las leyes es la 2 número 41 con su anexo la ley 27709, que es la ley Lucio, que justamente es el vivir en una vida sin violencias. Así que justamente todo este marco y todo esto que está pasando a nosotros nos traspasa en todas las situaciones de lo que venimos trabajando. Y como decimos, todos los días trabajamos para restituir los derechos, porque trabajamos las vulneraciones de los derechos. Queremos que en este mes, más allá de todo eso que trabajamos en el día a día, todas las instituciones, tanto públicas como las organizaciones de la comunidad, agasajar a nuestra niñez con las distintas acciones. La acción de Explorando tus Derechos implica que los niños, cuando van con sus familias, recorran los estanes con un mapa. Tomamos este año 12 derechos que van a estar distribuidos en todos los stands. Van a ir recorriendo y va a ser todo interactivo porque van a haber juegos para que se conozcan los derechos para poder defenderlos, porque nosotros sostenemos, y como decía la compañera Soledad en la presentación, nuestra campaña Unidos, que lo lanzamos hace 2 años, implica esto, que como ciudadanos tenemos que conocer cuáles son los derechos, poder visibilizarlos para que a partir de ahí recién podamos defenderlo. Y cuando hablamos de defender y de garantizar,
hablamos de que no tenemos que tener miedo a hacer las denuncias correspondientes. Así que la verdad que toda la tarea que se viene haciendo no es fácil. Lo primero, con lo que me encuentro cuando asumo la Defensoría, que hace 2 años y medio, eh, que estamos ahí con todo el equipo, empezamos a ver las distintas situaciones de abuso. Entonces, trabajamos en un protocolo que está a disposición también de todas las compañeras, que es el protocolo de intervención en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. O sea, esa palabra contra es fundamental, porque no hablamos del abuso infantil, porque no es algo consentido por un niño o por una niña, es contra, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, trabajamos con los tres poderes del Estado para poder armar todo ese protocolo para que los docentes o desde el área de salud o donde hay un niño o una niña que manifieste que ha pasado por esta situación que es un delito, sepa qué hacer, pero no solamente en la emergencia, porque es una situación que moviliza, pero que también las personas muchas veces no saben qué hacer. Entonces quedan paralizados y a partir de ahí saber qué hacer teniendo en cuenta este protocolo. Se trabajó con más de 100 profesionales, los tres poderes del Estado, sumamos a las organizaciones de la comunidad, como así también a los colegios profesionales, a las universidades. Fue un trabajo muy arduo, pero muy rico, que hoy está a disposición en nuestra provincia y también para ustedes, para que puedan también conocerlo y que pueda servir también en cada una de sus comunidades. Otra de las acciones que venimos realizando es trabajar fuertemente en las capacitaciones para la ley Lucio, trabajando en las escuelas y ahora finalizando los módulos virtuales, que para nosotros es una gran responsabilidad ser el órgano de aplicación de esta ley en la provincia y poder trabajar con las organizaciones que siempre decimos son las más importantes en el sentido que son las que van tejiendo nuevamente las redes en cada una de las comunidades y poder llevar las acciones y lo más importante es saber qué hacer. Hemos tomado una decisión hace muy poquito, en la Defensoría incorporamos justamente por la cantidad de casos un espacio de denuncias, así que hicimos un acuerdo como en el marco de la ley de la Defensoría, porque mi cargo es por una ley que es la Ley 2, número 52, no aparece que podamos tomar denuncias, ¿sí? Porque somos un órgano de control y monitoreo, donde también nosotros controlamos y monitoreamos a todos los hogares de la provincia, o sea, todos los dispositivos. Entonces hicimos un acuerdo con la Jefatura de la Policía a través de la Dirección de Género y Familia y hoy contamos con un espacio donde se toman denuncias y ya hemos tomado, hace una semana que arrancamos, más de 20 denuncias, que para nosotros es importante porque muchas veces las personas pueden hacer o no la denuncia después que hacen una consulta en la Defensoría. O sea, hoy cuentan con ese espacio donde lo pueden hacer. También tenemos una app que se denomina Yo Cuento. ¿Por qué armamos esta app? Justamente para que esté a disposición de los adolescentes, donde están todas las herramientas de las cuales cuenta nuestra provincia con respecto a la protección y garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hablamos de una línea 102 que funciona las 24 horas, una línea 137 donde también atiende situaciones de abuso sexual, el 911 que es de la policía. Hace muy poquito también desde la justicia se abrió una línea que se denomina Contame. Entonces es una línea nueva que para nosotros es muy importante porque también funciona a las 24 horas. Y por otro lado, todas las áreas de niñez con las cuales nosotros trabajamos desde la Defensoría, que nacen a partir de la modificación de la ley de los municipios. Se modifica la ley y entonces los distintos consejos deliberantes se adhieren y de los 78 municipios, en 3 años, ya contamos con 50 direcciones de niñez que siempre digo son las patas de la Defensoría y son los lugares donde se hace carne justamente
la ley 26061, que es la ley de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en esas direcciones vamos trabajando las capacitaciones también para que sean formadores, siempre digo, con las distintas leyes y a la vez podamos tener los registros de familias de acogimiento familiar y la ley también que tiene que ver con la ley Lucio y todas las acciones que venimos realizando. Para nosotros, como siempre, como organización que somos de mujeres, que trabajamos codo a codo todos los días para construir una mejor realidad para todas las mujeres y sus familias. Así que estamos acá, asumiendo ese desafío y nuestro rol básicamente hoy es contarles un poco cuál es nuestra experiencia, nuestra mirada. Creo que voy a ser más breve que las compañeras que tienen un recorrido más profundo en la temática. Em, para nosotros siempre estas experiencias son como que estamos en un doble rol, ¿no? Venimos a contar lo que hacemos, pero también estamos aprendiendo. Nosotros vamos adquiriendo, escuchándolas a ustedes, más herramientas y pretendemos llevar esas herramientas al territorio y a los espacios donde nosotros vamos ocupando, en las actividades que vamos organizando. De alguna manera nos obliga también a ponernos en otro rol, a prestar atención a, bueno, esto, adquirir herramientas y tratar de contribuir desde nuestro lugar en esta campaña que ustedes nos invitaron a participar. Y bueno, nosotros charlamos cuando pensamos, bueno, ¿qué vamos a decir? Porque yo estoy acá, yo pongo la cara, pero estoy representando a las compañeras del área metropolitana con las que charlamos estos temas y discutimos y bueno, y vamos organizando las cosas. Y nosotros venimos de una experiencia también, todos venimos, todas acá, todas y todos venimos de una experiencia en la pandemia en donde se hizo discutible que el espacio ese del hogar, donde transcurre nuestra cotidianeidad, se puso como todo, ¿no? En el extremo, en donde se vieron todas las tareas que las mujeres realizamos todos los días, invisibilizadas y de repente, por lo menos se volvió más difícil que nos digan que eso no es trabajo, donde se puso de manifiesto el cuidado que ejercemos las mujeres dentro de nuestros hogares, los cuidados de las mujeres y los varones, pero que sabemos que también las estadísticas plantean que somos las mujeres las que dedicamos muchas más horas a esas cuestiones de cuidado en pandemia y sin pandemia. Y bueno, esta realidad que nos trae Sonia tan dura, con esta información que golpea tan fuerte, nos obliga a pensar en este espacio que es el hogar, ¿no? Ese espacio que nosotros todos los días estamos tratando, las amas de casa, donde transcurre lo cotidiano, y donde estamos tratando de que sea ese lugar seguro, nos encontramos que estos números nos están diciendo que no siempre es un lugar seguro. Entonces, bueno, se nos complica un poco a nosotros, ¿no? Tenemos que pensar y repensar y con nuestro rol como organización que somos, qué podemos hacer. Y también, bueno, pensar un poco qué venimos haciendo, ¿no? Y, y una de las primeras cosas por las cuales surgió el Sindicato de Amas de Casa hace 40 años, con nuestras compañeras en Tucumán y después con todas las otras compañeras en Misiones, en Corrientes, bueno, en las 19 provincias que progresivamente fueron sumándose, em, el planteo fue, las mujeres están, las amas de casa, las trabajadoras, están aisladas y la posibilidad de ofrecerles una organización, un sindicato, les da esa herramienta para salir de ese aislamiento. Y cuando hablabas, Sonia, vos de las violencias intrafamiliares, creo que era el término que elegiste usar, em, está planteando esta situación, ¿no? Este espacio compartido, este hogar en donde mujeres, niñas, adolescentes son víctimas de violencia. Entonces, bueno, el sindicato de alguna manera pretende eso, ¿no? Ofrecer una salida a ese aislamiento en el que
no hemos hablado mucho acá de definiciones de violencia, porque por supuesto, no había mucho para profundizar, pero todos hemos escuchado alguna vez hablar como de los círculos de esa violencia en donde el aislamiento es una de las herramientas principales, donde generalmente las personas que tienden a generar ese tipo de violencia, de maltrato, lo que hacen es generar primero el aislamiento, el encierro, y nosotros como organización, como sindicato, ofrecemos todo lo contrario. Pensaba, cuando charlaba hoy con las compañeras, que nosotros lo primero que ofrecemos es un lugar en donde todas participemos, en donde todas hablemos, en donde nos conozcamos, donde escuchemos nuestras historias. Nosotros todas más o menos sabemos de dónde venimos y qué nos ha pasado en la vida y nos hemos escuchado y nos hemos acompañado y hemos tenido también que acompañar situaciones concretas. Nosotros como organización no tenemos la capacidad como tiene la Defensoría de asumir una respuesta institucional, pero nosotros sí podemos acompañar, nosotros sí podemos prevenir, nosotros sí podemos detectar, nosotros sí podemos ser un espacio en donde ninguna de nuestras compañeras, sus hijas y sus hijos queden en el aislamiento, ¿no? De hecho, decía hace un rato, ¿no? El sindicato, cada una de las provincias le ha ido dando sus formas y cada una con su perfil ha ido ofreciendo distintas alternativas, como las que contaba Rosana, de los espacios que generaron. Y nosotros, uno de los temas principales, que también en algún momento lo mencionaron, es la autonomía económica. Nosotros, una de nuestras, sabemos que un eje central en la cuestión de la violencia es también la cuestión económica. Y nosotros procuramos, de distintas acciones que llevamos a cabo, digamos, en todas las provincias, contribuir hacia esa autonomía económica de las mujeres. Tenemos nuestras ferias de emprendedoras donde las mujeres traen todas las cosas que saben hacer, sus manualidades, y algunas con unos desarrollos inmensos y otras más pequeñas, pero la verdad que tenemos grandes artesanas entre nuestras compañeras. A veces, bueno, desde ya, por supuesto, capacitaciones y talleres que nos dan constantemente herramientas que nos permiten a veces también para salir a laburar fuera del hogar, desde el hogar o fuera del hogar. Pero también nos animamos a veces a hacer convenios con universidades. Hemos cursado en pandemia la diplomatura de cuidados. Hacemos, digamos, estoy como tratando de enumerar las distintas maneras en las que el sindicato abre puertas. Sabemos que la violencia tiene mucho que ver con esas puertas cerradas y ese espacio privado, y sabemos que esto es una cuestión de interés público. Nos interesa que se visibilice, que se salga y poder dar herramientas, y que esa herramienta sabemos que esa salida no es individual. Sabemos que la salida es colectiva y eso es lo que procuramos y hacia donde vamos yendo. Así que bueno, desde ya nuestra presencia en el territorio, nuestra búsqueda de construcción colectiva, política, desde ya, no me voy a poner a detallar ahora, pero también nuestra participación con los proyectos legislativos que procuran mejorar la situación de las mujeres y sus familias van en la misma línea de lo que estoy planteando. Así que, bueno, básicamente creo que eso es lo que les puedo contar, que no, por supuesto estamos abiertos a que nos hagan consultas si alguien lo desea, pero básicamente es plantearles esta salida colectiva de esta situación individual que se vive dentro de los hogares, y que por supuesto estamos tratando de sumarnos positivamente, constructivamente y aportar nuestra experiencia y nuestra capacidad de llegar al territorio. Así que No, yo quería decir esto, solo si yo puedo sin preguntar, pero decía que qué interesante, yo ya lo conocía, pero digo, como lo contó también Mariana, el nacimiento de Sacra, ¿no? Y es verdad que en la violencia de género lo primero que aparece es el aislamiento de la víctima, ¿no? No solo la víctima, la mujer víctima, sino los niños víctimas de la violencia de género, como nosotros lo conceptualizamos como una forma de maltrato infantil. Y es eso, digo, y esto lo digo no solo como especialista, también lo digo como sobreviviente de violencia sexual y también de violencia intrafamiliar, ¿no?
que uno queda realmente aislado y callado y más que defender a la mamá cuando se puede, mucho más no se puede hacer. Entonces, qué importante que el sindicato pueda, ¿no? llegar a poder hacer la compañía, ofrecer herramientas y tengan esta pasión que le ponen, chicas. Así que yo agradecida a eso y Aralma ya saben que a disposición para trabajar juntas. Me quedó la imagen de esas agujas de tejer, que son muy simbólicas. Para nosotras son simbólicas los quehaceres propios que nosotros eh, tratamos de rescatar. Tratamos de que algunas cosas no se pierdan y que mujeres y varones tejan, no estamos diciendo que las mujeres sean las que tengan que tejer, pero que volvamos a tejer, porque si hay algo que en este momento nos damos cuenta es que ese tejido social que está resquebrajado, que está gris, que está oscuro, necesitamos poder abrir esas ventanas de ese video y tejer con esas agujas entre todos, así que Cuento porque ese video tiene una historia. Yo después de eso escribí otro libro que se llama La niña deshilachada, que también está basado es un caso real de una nenita que yo atendí y que justo tiene que ver, lo agregué hoy al PowerPoint porque me parecía que tenía que ver con lo que veníamos a hablar, ¿no? Esa nenita era una niña migrante con 3 hermanos y la violentaba sexualmente su tío. Su mamá, cuando la trae para el diagnóstico, yo hago el diagnóstico, le da lo que decimos nosotros es positivo en violencia sexual. No hay nada positivo, pero decimos, bueno, usamos esos términos en la psicología. La mamá inmediatamente hace la denuncia. Pero la mamá vivía con, por supuesto, sus hijos, su hermano y su propia madre, digamos, la abuela de la niña, de los niños. Y la madre, la abuela, le dice, si no sacas la denuncia, te vas a la casa. Y la posibilidad era la calle, la calle. La mujer esta se iba a la calle con las niñas. Así que ella tiene que obligadamente retirar la denuncia porque si no se quedaba en la calle. Entonces lo que yo hice fue ir a hacer la denuncia eh, a Lomas de Zamora. Y hice la denuncia como psicóloga, digamos, ¿no? Porque es un delito de instancia pública, no privada, ¿no? En ese momento era de instancia privada todavía, así que por suerte ahora no lo es, digo, en ese momento lo era, pero igual yo como psicóloga al conocer esta situación hice la denuncia, pero quedó en absolutamente nada. Nunca se investigó. Estuve en comunicación un tiempo con la maestra, después la maestra a la nena la sacaron de la escuela, nunca más supe, entonces me quedó un dolor extremo, como ya saben cuando uno no puede, ¿no? ayudar a alguien en tal estado de vulnerabilidad, tanto la niña como su mamá y sus otros hermanos, así que escribí un guión así un poco para exorcizar el dolor bestial y hicimos este video con un grupo que se llama Bicho Feo, que hacen animación. Y después de eso hice un libro porque es como la metabolización, ¿no? De no poder ayudar. Así que la niña se va deshilachando cada vez que el agresor, porque era así lo que le pasaba a la paciente, cada día que venía como más desarmada y se veía como si parecía deshilachada realmente. Y después, bueno, con la ayuda, la verdad es que la nena, la madre trató de separarla del agresor, por lo menos que no estuviera sola nunca con él, y la nena se empezaba a recomponer. Después, bueno, la sacó del tratamiento con todo esto, imagínense. Pero bueno, cuando un niño, digo, por más que hay veces que no lo podemos prevenir, como decía Rosana, que se hace todo para prevenir, pero a veces no podemos, pero cuando un niño o una niña es agredido sexualmente, cuando recibe ayuda se puede recuperar. Y eso es muy importante, ¿no? Y ese tejido que vos nombrabas, Mariana, es eso, ¿no? Intentar desde la psicología, desde la familia, desde los espacios de contención que una pueda crear, que se pueda reparar eso que tanto daño hace a la integridad toda. Nosotros desde la Defensoría nos hemos presentado, por supuesto, ante el juez Farías, que es el que está llevando adelante el caso, nos pusimos a disposición y también como la función de la Defensoría es garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes, principalmente en casos donde su derecho ha sido vulnerado
la verdad que es aberrante. Todo lo que se menciona en esta investigación, estamos a disposición para colaborar. Por supuesto, en la ciudad de Apóstoles hay una dirección también de niñez, la cual está también dispuesta a a todo lo que va a implicar, ¿no? Por otro lado, se han hecho varias declaraciones desde las distintas organizaciones. Nosotros venimos acompañando también los diferentes reclamos. Es una provincia que está muy conmocionada porque es justamente parte de la oposición, donde también aparentemente hay otro legislador que también está siendo investigado. Así que nosotros como Defensoría nos pusimos a disposición del juez, y también estamos pidiendo que nos vayan informando porque es parte también de la función de la Defensoría, el de poder garantizar y promover los derechos, y en estos casos estar informados para hacer el acompañamiento correspondiente, y por supuesto que se aplique toda la ley y todo lo que corresponde en estos casos, principalmente de este delito tan aberrante como es la tenencia de pornografía, la distribución, y como así también el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Gracias, Rosana. Esperemos, Pablo, que esté respondida la respuesta. Gracias por estar del otro lado, el periodista de ¿Qué la tal? agencia de noticias Hola. Reuters. F, perdón. María Inés dice, da ánimo que esta posibilidad de juntarnos, de interactuar, soy simple sobreviviente, vivo en el sur, en Chubut, el aislamiento y la soledad pueden ser aplastante. Gracias, nos dice María Inés. Ahí está, Pablo, muchas gracias. Hola, Sí, hola, Graca Risa. hola, Sí, sí, Graca porque Risa, te no puedo escuchamos. escribir. ¿Cómo les va, compañeras, a todas? Quería agregarle a las palabras de la compañera que habló antes que yo, que la verdad que a veces siento, yo trabajé muchísimos años como directora de Convivencia, que es el Centro de Prevención y Promoción para el Desarrollo Infanto-Juvenil, donde ahí, como vos dijiste bien, o no me acuerdo quién era que dijo, se lograba detectar a veces cosas que las criaturas ocultaban, e incluso que los más allegados, sean mamás o abuelas, trataban de que no salga a la luz. Incluso ellas, con todo el dolor lo tengo que decir, pero no porque tienen maldad o juzgarla que son malas, sino porque también estaban sometidas. Ese es el tema, el sometimiento que tienen y el tratar de cubrirlos de alguna u otra manera. Y una cosa que dijo Mariana, que es el nivel económico, que no tienen cómo poder escapar de esas garras de depredadores, ¿no? Esa es la historia. Nosotros cuando trabajamos con las criaturas que trabajamos, aparte porque nos mandaban los grupos de las escuelas, psicólogas y demás, nos lo mandaban a nuestro lugar. Esto que te digo, Convivencia es de municipal. Trabajábamos en talleres, hacíamos talleres y dividíamos las edades, ¿no? Era de 4 o 5 años hasta 12, 13, como la preadolescencia. También teníamos adolescentes, pero nos dimos cuenta que al tenerlos ahí, habiendo otro grupo que era el envión, donde las criaturas podrían cobrar una beca para poder comprarse un caramelo o una leche o un pantalón, arreglamos con el envión para nosotros también interferir, pero mandarlos a ellos para que puedan anotarlos para poder cobrar, mirá lo que era, cobrar una beca. Y el tema es que muchas veces quieren denunciar y no pueden, pero los abogados sí pueden trabajar de oficio. Y no es porque yo soy abogada, sino porque lo sé, porque trabajé tantos años en esto. Como dijo una compañera también, antes no podíamos hacer denuncia a alguien que no pertenecía a ese entorno familiar. Sí, pero ahora sí se puede, hace un tiempo. Y es verdad, se mira para otro lado. Y a veces profesionales, y con todo el dolor lo digo, no hacen quizás lo que hacen compañeras que están
trabajando territorio. Porque cuando se trabaja con el corazón, el territorio, y se va por esas criaturas para tratar de evitar, porque es prevención lo que se necesita. Pero fíjense que este pedófilo ya había empezado a ser denunciado y le allanaron en enero. Entonces, ¿cómo es el tema? Si en enero le descubren, porque le llevan una computadora y descubren todas esas cosas que tenía de pornografía, y como tenía fuero, no se podía hacer nada, sí se podía haber vigilado. Lo que pasa que tendrían que, digo, la justicia, y lo digo con dolor, porque a mí me encantaría que sea, nadie es perfecto, todo lo que sea, pero es obligación que la justicia sea perfecta en estos casos. Porque si en enero lo hubieran vigilado y de hecho decían que no podían detenerlo porque tenía fueros, a pesar de los fueros, podían haber estado controlando para dónde iba, dónde se movía y dónde no. Porque ahora bien, como dijo de la Defensoría, que me alegra que se haya puesto a disposición, si lo hubieran hecho antes, la Defensoría, si sabían de esto, se hubieran puesto a disposición. Y no es la Defensoría hace hasta donde puede, no hasta donde quisiera. Hay cosas que lamentablemente, y lo digo desde mi lugar, ¿no? Me hago cargo, hay cosas que lamentablemente se golpean las puertas, se avisa y se recontravisa, y como dijo la compañera de José Cepaz, llegamos tarde por eso. Porque quienes tienen que mirar, miran para otro lado. Porque nosotros hacemos todo lo que podemos y dejamos parte de nuestra vida. Todas hablamos del Sacra, ni lo duden, que siempre fue así. Porque trabajamos no solamente al trabajar para la ama de casa, al trabajar para la mujer, al defender derechos, decir ama de casa es decir familia. Entonces trabajamos en el contexto de todas las edades. El tema es que miran, porque a veces tienen miedo de un costo político. Esa es la realidad. Y no hablo partidariamente, hablo de política en sí. No se juegan a querer definitivamente cambiar esto. Porque lo de Loan, por ejemplo, es un chico que está pasando y que se hizo en este contexto tan conocido, tan mundial y todo, porque tuvo televisión, porque tuvieron un montón de cosas. Pero así como Loan, hay cientos de miles de criaturas que no llegan a salir a la luz porque no tuvieron la suerte de este caso que fue. Fíjense que pasó otras cosas y Loan ahora está callándose. Y lo dijo la mamá. Esto de a poco se va a ir olvidando. Y es así. No tenemos que olvidarnos que detrás, Loan tiene que ser la representación de aquellos que no salen a la luz. Pero no tienen que olvidarse que no es problema si la policía no quiere allanar, porque tiene razón, no tiene la orden, y tendremos que ir a la casa a hacer lo que tenemos que hacer nosotras las mujeres. Por ejemplo, no lo digo con violencia, sino que tenemos que ir al juzgado, nosotras también nos tenemos que meter, pero a veces nos metemos desde el llano, desde nuestro humilde lugar de participación, por querer salvar no solo esas criaturas, querer salvar tercera edad, querer salvar mujeres, querer salvar niñas y niños, querer salvar de la diversidad también que tienen agravios, y no nos dan bolilla. Ese es el tema. Por eso entiendo a la compañera que habló, que ahora viaja, y me alegra sobremanera que pueda llevar la voz de todos nosotros de acá de Argentina, que van a hacer lo que puede, como dice. Y es así. Uno hace lo que puede, no lo que quiere. Porque por este degenerado que está ahora prófugo, más el hermano, fíjense que primero se escapa el hermano, cuando empezaron a hacer público esto, porque el otro estaba tranquilo porque tenía fueros. Cuando llevaron al hermano, ahí se preocupó el que tenía fueros para escaparse. Entonces, a veces parece que las autoridades, y quienes que tienen que tomar una decisión política en esto, no quieren tomarla. Y eso a nosotras, en vez de tirarnos para atrás, y porque conozco a las compañeras, por ejemplo, en nuestro caso, de todo el sindicato de casa, nosotras nos hacen más fuerte para seguir luchando. Nada más, porque la verdad que duele muchísimo.
Muchas gracias. Bueno, para ir cerrando, Carmen había dicho, bueno, Rosana dice un periodista, dijo que consumir videos con pornografía infantil no es delito, esto es así, por ahí podemos tomar unos pequeños segunditos como para poder aclarar que ya se está intentando justamente que el término o el concepto pornografía infantil tratamos de ir erradicándolo porque hablamos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Por ahí las especialistas lo van a poder aclarar. Bueno, Sonia acaba de compartir la petición en Change. Ramona Norma dice el 14 de septiembre se llevará a cabo el 26 Encuentro Regional de Mujeres y Diversidades en Pilar. Me gustaría que se forme una mesa abierta con este tema súper interesante, es muy necesario, gracias. Nelly nos dice en adicciones la mayoría de los chicos y chicas fueron víctimas de conductas abusivas en sus hogares. Así que bueno, Sonia creo que había levantado la mano y ya con esto vamos a ir cerrando. Tratar de enfocar esta cuestión de que el maltrato y la violencia sexual no están separados, que hay muchas formas de maltrato. Y yo escribo para Infobae, escribo una columna de opinión todas las semanas, ¿no? Y justo hoy entregué la que va a salir el jueves, que es sobre paternalización, que es cuando los niños y las niñas, y lo habrán visto, seguro muchas de ustedes lo han padecido, que es cuando uno debe hacerse cargo desde muy pequeño de los padres, o porque hay una enfermedad mental, o porque hay violencia de género, entonces cuidas a tu mamá para que no la destrocen a trompadas, o porque alguien abandona y se queda un solo, en general solo la madre o el padre. Contaba yo un caso de una paciente que se va la mamá y se queda el padre, pero trabajaba todo el día, entonces esta mujer de niña tenía que criar a sus hermanos. Y esta es otra forma de abuso psicológico y de maltrato infantil, aunque no sea intencional en una gran cantidad de veces, ¿no? Que son las circunstancias de la vida, la pobreza, la marginalidad, la soledad y el aislamiento, como se marcaba, pero que también tienen impactos profundos. Y en Latinoamérica se ha dado muy poca atención hacia la infancia y después nosotros somos todos resultados de esa infancia quebrada, golpeada, lastimada de mil y unas maneras. Y en muchos casos ni siquiera se reconoce, ¿no? Siendo adulto que uno ha sido muy lastimado durante la infancia. Y a veces pasan muchos años para que alguien pueda develar que fue víctima de violencia sexual o de maltrato infantil de formas más intencionales, ¿no? Pero bueno, es el círculo de la violencia que continuamente se repite, entonces te criaron con malos tratos y lo repetís y hasta que no se corte eso realmente no termina, ¿no? Y siguen todas las generaciones enfermándose mentalmente y físicamente, porque las consecuencias de las violencias son realmente, como lo saben, devastadoras. Así que sí, uno digo, tiene la pasión puesta en tratar, no sé si terminar con la violencia en la infancia, que creemos que es el primer lugar, además, donde pega el patriarcado, sino, bueno, aminorar el impacto de esas violencias y tratar de erradicarlas lo máximo que se pueda. Eso solo para poder redondear un poquito la idea del conversatorio. Bien, bueno, de esta manera llegamos al final, arrancamos 18:30, 18:37, 38, estamos cerrando cerca de las 20 horas, siempre se nos alargan, se nos extienden estos encuentros porque, bueno, son justamente eso, encuentros como para poder estar juntos en el marco, juntos y juntas en el marco del respeto. Así que muchísimas gracias a Sonia, a Rosana, a Mariana y a todas y cada una de las personas que estuvieron presentes hoy aquí escuchando y debatiendo también. Así que gracias y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Que sigan muy bien.